Bueno, y estamos con el doctor David Diamond en vivo y en directo desde Israel, porque Israel es noticia, siempre es noticia y lo escuchas primero aquí con nosotros. Hay una gran expectativa de si se llega o no a algún acuerdo entre las partes, sobre todo para un alto al fuego en Gaza. El presidente Biden es uno de los que dicen está tomando esta iniciativa frente a la ONU, Biden, Israel, Hamas, etcétera. Pero ¿quién mejor para contarnos lo que está sucediendo desde allí que el doctor David Diamond? Doctor David Diamond, como siempre, bienvenido. Te escuchan miles de personas. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la realidad desde tu punto de vista? ¿Qué tal, Iván? Mucho gusto para todos ustedes. Tengan ustedes muy buenas tardes cuando son las 14 horas con 32 minutos en Israel, una temperatura aproximada de 39 grados centígrados acá en la parte sur del país. En el norte están con 43 grados en la frontera con el Líbano, donde no solamente el calor es fuerte por el clima, sino los incendios y la situación bélica que se acrecienta contra el Líbano, contra Hezbollah. Pero bueno, entrando al punto del sur, hablemos en un momento sobre lo que está aconteciendo con Hamas. Hamas está desarrollando una presión psicológica muy fuerte contra el pueblo de Israel. Les hace participar de videos a los secuestrados y a los pocos minutos los elimina. Esa parece ser la táctica y lanza los videos en las redes sociales para crear presión psicológica dentro de la sociedad israelí, que en ese momento, al ver esos videos, reacciona con ira contra el gobierno, que es lo que quiere crear Hamas. Una sublevación popular contra Netanyahu, que es el principal obstáculo que tiene en el camino este grupo terrorista. Más allá del gobierno, es Netanyahu la figura contra la cual ellos se estrellan. ¿Qué es lo que está pasando? Una serie de especulaciones a partir del día viernes, cuando el presidente Joe Biden emite un discurso de lo más extraño, de lo más incongruente. Todos nos quedamos en Israel sin entender qué realmente quiso decir Biden con esa propuesta. Te voy a dar solo un ejemplo. En el discurso Joe Biden dice que esta es una oferta, un compromiso, una oferta que le estamos tendiendo al Hamas entre Israel y Estados Unidos. Pero a los pocos minutos dice, espero que Israel acepte. ¿Cómo es eso? Si Israel es el que propone, ¿cómo es que tiene que convencerlo de aceptar? Claro. Ahí nosotros hemos empezado a sospechar que algo raro estaba pasando en ese discurso, que no coincidía con todo lo que Netanyahu había venido diciendo a lo largo de las semanas, más claro, estos 8 meses de guerra, que es la destrucción total del Hamas, militarmente y políticamente. Segundo, recuperar a los secuestrados y traer paz al Medio Oriente, a toda esta región del país. Lo cierto es de que el discurso de Netanyahu no se ajustaba con lo que estaba diciendo Biden. Empezaron las especulaciones, pero como Biden fue tan astuto e inteligente que emite un discurso al comenzar el Shabbat, sabiendo que Netanyahu va a guardar el sábado y no va a declarar hasta el final del sábado, que es a las 7 de la noche aproximadamente, creó un verdadero aspaviento dentro de la sociedad de Israel todo ese sábado. Fue una verdadera rompedura de cabeza tratar de entender qué es lo que dijo Biden. Total, él agarró y echó basura con el ventilador. La sociedad israelí quedó confundida ante el discurso de Biden, muchos lo idolatraron, lo aplaudieron y otros lo querían ahorcar. Lo cierto es que Netanyahu aparece en horas de la noche con una declaración de 4 o 5 frases escritas, pero no comparecía ante los medios de comunicación como suele hacerlo en un video en sus redes sociales o por último ante la televisión israelí. Lo cierto es que se tuvo que esperar hasta el día de ayer en una reunión que tuvo con su socio Ben Gavir para comprender qué es lo que estaba pasando. De hecho, Netanyahu fue claro y dijo estas palabras: yo he dicho claramente que no voy a detener la guerra hasta exterminar al Hamas, que no voy a parar la guerra. Pero, sin embargo, su aliado Ben Gavir, cuando sale a declarar, dice, yo le pedí durante la reunión a la cual Netanyahu me invitó a su oficina, que me explicara claramente qué fue lo que le presentaron a Hamas como oferta y qué realmente de lo que dijo Biden es cierto y qué es falso. Textualmente, Netanyahu se negó a darme una información completa del informe. Por ende, dice, nosotros vamos a esperar a que de una vez por todas se aclare esta situación. De lo contrario, nosotros mismos derribaremos al gobierno de Netanyahu. Él está ahora entre la espada y la pared. De hecho, se sabe que Biden tomó la oferta que jamás presentó y la acomodó de tal manera que hizo ver como que Israel la está presentando. Hay una discrepancia, es un enredo total. Pero como Netanyahu tampoco sale y aclara la situación, esto es un nudo gordiano y es una situación que a medida que pasa el tiempo se complica más, no solo para Israel, sino primordialmente para el gobierno del primer ministro. ¿Esto de alguna manera no divide al interior las fuerzas de Israel, doctor David Diamond?
Es que lo que está pasando en Israel es de que ahí hay una pugna de poder tremenda. Lo que estamos viviendo ya no es una guerra de patriotismo, pareciera ser una campaña electoral donde todos los componentes políticos del país están enfrentados entre sí en una pugna de poder, una angurria, esperando en qué momento cae Netanyahu y quién es el que se sienta en el trono. Esto de por sí ya polarizado a una sociedad que de por sí estaba polarizada antes del 7 de octubre. Hay que entender que el 7 de octubre es el resultado de una polarización social que jamás detecta y aprovecha para atacar a Israel en un momento de división y de debilidad. Hoy estamos casi repitiendo la historia contra Hezbollah. El país está polarizado social y políticamente. Y ni qué decir, dentro de la cúpula militar hay división, porque hay unos que entienden que Israel debe luchar hasta terminar la guerra, principalmente las familias de los soldados que han muerto en Gaza y que están combatiendo en Gaza, que entienden que la sangre no puede ser derramada en vano. Y otros que dicen, primero tenemos que rescatar a los rehenes y parar la guerra hasta rescatarlos. Pero Biden en ningún caso acepta una tregua en la cual se rescaten a los rehenes y después continúe la guerra. La decisión de Biden es contra el tiempo. Esta guerra tiene que acabar porque me perjudican las elecciones. Esa es la ecuación de Biden. Él no entiende otra razón. Claro, una cuestión política, lamentablemente, en medio de todas estas cosas. Doctor David Diamond, tengo entendido también que Israel está siendo atacada al norte por Hezbollah. Hay incendios, hay una cantidad de videos que tú mismo nos has compartido. ¿Cómo está la situación allí? Y una pregunta que viene de mi parte. El Shabbat es algo sagrado para, obviamente, la comunidad judía. ¿Qué pasa si son atacados, como de hecho están siendo atacados en un día como el Shabbat? ¿Se defienden o no se defienden, doctor David Diamond, en Israel? Nosotros hemos tenido que aprender a golpes en la historia. Solamente te recuerdo la guerra del Yom Kippur. El día más sagrado del año para el pueblo judío no es la Pascua, es el Yom Kippur, es el día del perdón, donde la nación de Israel está ayunando. Hace 50 años atrás, aprovechando esa situación, Egipto, Siria, Líbano y Jordania nos atacaron de sorpresa. Nosotros ya sabemos lo que es esto. Ya lo tenemos claro. Sabemos que ellos buscan días claves. De hecho, el 7 de octubre era Shabbat y nos atacaron. Y Netanyahu no apareció sino hasta el final del Shabbat. A las 7 de la noche declara el inicio de la guerra, cuando la guerra había comenzado ya a las 6 de la mañana. Entonces entendemos que, y ojo, quiero darte un dato, mañana se celebra el Yom Yerushalayim. ¿Qué es eso? Es el Día de Jerusalén, que se recuerda precisamente la guerra de los 6 días en 1967, cuando Israel gana la guerra y se recupera y se unifica la ciudad de Jerusalén, y a partir de ese momento es tomada y hecha la capital del país. Desde ese momento, a partir de ese momento, el Yom Yerushalayim se convierte en el día más importante para Jerusalén, y mañana podría ser el día clave para que los grupos terroristas se levanten en armas contra Israel y presenten un ataque como el que hicieron ya en el año 2021, déjame decirte, cuando ya teníamos un conflicto armado contra el Hamas, y el Yom Yerushalayim aprovechó para convertirse en un verdadero bombardeo contra el país. Israel está temiendo que mañana se produzca una intifada o un levantamiento. Se están tomando todas las precauciones. Por eso le digo, ahorita el norte de Israel y el centro del país son el principal foco militar que estamos luchando. ¿Qué es lo que ha pasado en el norte? Déjame decirte, Hezbollah está atacando desde el mismo 7 de octubre en la noche. Son 8 meses de guerra, son 8 meses de bombardeos que hemos tenido que aguantar por parte del Hezbollah. Pero ocurre que en los últimos días Hezbollah ha aumentado drásticamente sus ataques contra Israel, de tal manera que ha empezado a utilizar misiles cada vez más poderosos y ha provocado grandes incendios en la parte norte de la Galilea y toda la parte del Golán. Lo que está aconteciendo es que Israel está siendo arrinconado y empujado a una guerra, pero al momento todavía el ministro de Defensa, Yoav Galán, todavía no ha decidido cuál va a ser la posición. Hoy a las 18 horas con 30 minutos se reúne el gabinete de guerra en Jerusalén y se va a tener que tomar una definición en torno a Hezbollah. Israel no puede seguir esperando un día más. De hecho, Yoav Galán habló de una línea roja, la cual no le iba a permitir cruzar a Hezbollah, que si es que Hezbollah cruzaba esa línea roja, él se iba a encargar de devolver al Líbano a la edad de piedra. Bueno, todos estamos entendiendo que el Líbano ya ha cruzado la línea roja. Tenemos la parte norte de Israel ardiendo en fuego. A partir de hoy, miles de personas están siendo evacuadas desde el norte de Israel, están teniendo que dejar sus casas por el peligro no solo de los bombardeos, sino de un incendio que avanza vorazmente, aún a favor con las inclemencias del tiempo, el calor tan fuerte que estamos teniendo. Es un verdadero problema para nosotros, Hezbollah. Acá los medios de comunicación, la cúpula militar y los principales políticos del país le están exigiendo, al igual que la mayoría de la población, al gabinete de guerra que tome una decisión contra Hezbollah, detenerlo ahora ya, de inmediato, porque de lo contrario esto se puede complicar. No creo que sea lo mejor que esperemos al día de mañana, que es el día de Jerusalén,
para recibir una sorpresa de parte de ellos. Un dato más te voy a dar. Israel conceptúa geopolíticamente que el ejército es un ejército de defensa y mientras no haya una baja considerable de ciudadanos, no justifica un ataque letal contra el Líbano. Pero aquí viene la pregunta de, ¿qué vamos a esperar? ¿Que nos pase lo mismo del 7 de octubre, que hayan 1.250 muertos para recién salir a la guerra? La pregunta queda flotando en el aire. La población exige al gobierno tomar decisiones. De hecho, el ministro de Defensa ha sido objeto de burla y de ridiculización, porque le dicen que todavía tiene problemas daltónicos. No puede reconocer el color rojo y no se da cuenta que Hezbollah llegó muy lejos. Si Israel, precisamente basado en lo que acabas de decir, doctor David Diamond, inicia una guerra, ¿actuaría sin restricciones Israel? ¿Hay algún tipo de restricciones en cuanto a guerra, en cuanto a condiciones, sobre todo en estas circunstancias, situaciones? ¿Qué crees que cuál será la respuesta entonces de Israel sin restricciones? Yo quiero hacer una ponderación acá que me parece resaltante. No quiero pasar esto por alto, Iván. ¿Qué cosa? La guerra no la comenzó Israel, la comienza Hezbollah el 7 de octubre, porque a las 6 de la tarde empieza a tirar misiles contra Israel y no ha parado. El agresor es Hezbollah, no es Israel. Ahora, entrar a una guerra como tal, ya abierta, declarada, en la cual Hezbollah va a lanzar misiles de precisión e Israel va a tener que combatir con todo y entrar en una invasión hasta el sur del Líbano, hasta arrinconarlo más allá del río Litani, que ese es el limítrofe, la base limítrofe que ha establecido las Naciones Unidas. Esto es una cosa de la Organización de Naciones Unidas, esto no es un invento de Israel. Se le dijo al Hezbollah que no venga más allá del río Litani hacia la frontera con Israel, pero Hezbollah ha avanzado a tal punto que ya está en el Golán. De hecho, está avanzando hacia el territorio israelí. Yo pienso personalmente que Israel va a entrar en una confrontación en cuestión de horas, porque es una cosa de sobrevivencia. Israel no puede dejar avanzar a Hezbollah un centímetro de tierra más. Ok. Y por el otro lado, doctor David Diamond, ¿ves que habrá un alto al fuego en Gaza o eso no lo ves venir? A pesar de la presión Mira, internacional, de las propuestas, de todo lo que se está diciendo internacionalmente. el problema pasa porque cuando tú quieres desatar un extremo de la cuerda, te das cuenta que el otro está más fuerte. No se puede. El problema de Hezbollah y de Hamas es un problema que está conectado con Irán. Es que mientras no entendamos que la guerra es contra Irán, el problema no es contra Hamas, el problema no es con Hezbollah, la guerra es contra Irán, que es el que manipula a esos dos. De hecho, ayer en Beirut, en el Líbano, en horas de la noche, estuvo el nuevo canciller iraní. Recordarás que cuando cae el helicóptero, muere el presidente y muere el canciller. Bueno, el nuevo canciller ayer se reunió en Beirut con la gente de Hezbollah, de Hamas, de Yihad Islámica y todos los grupos terroristas de la región. ¿Para qué crees que fue? No fue a tomar café con pan, a lo que fue es a programar un ataque contra Israel que va a buscar desequilibrar la región. De hecho, a Hezbollah no le conviene la paz. Ellos creen que ha llegado el momento preciso para atacar a Israel. Ellos han esperado desde el año 2006 para atacar a Israel. ¿Cuánto tiempo han tenido que esperar para encontrarse en una situación en la cual geopolíticamente ellos creen que están en el momento de atacar a Israel en el más inmejorable de todos? Cuando tienen a Israel condenado por la comunidad internacional, atacado diplomática, jurídicamente en la Corte Penal Internacional de la Haya y un cúmulo de situaciones en las cuales Israel está satanizado ante el mundo. Ellos sienten que nada tienen que perder y tienen mucho que ganar. Irán quiere limpiar su honor de todo lo que ha venido aconteciendo. Te repito, la guerra no es contra Hezbollah, la guerra no es contra Hamas, es contra el dueño del circo, pero eso no lo entiende Biden, ese es el problema. ¿Se siente Israel traicionado de alguna manera por parte de alguien como Joe Biden, presidente de Estados Unidos, doctor David Diamond? La gente que apoya a Netanyahu se siente traicionada por Biden, pero la gente que lo apoya a Biden, que está de acuerdo con lo que Biden ve, que lo ve como un héroe, como un hombre que quiere ayudar a solucionar el problema, pues no se siente traicionada, al contrario, se sienten amparadas por él. El problema pasa que no se están dando cuenta que Biden está haciendo un cálculo político como todo político que es. Él está cifradas sus esperanzas en las elecciones que vienen por delante. Ese es el cálculo político de Biden. A él no le importan los judíos, a él lo que le importa es ganar las elecciones. Él necesita 10 millones de votos musulmanes en Estados Unidos. La guerra en el Medio Oriente, hay que dejar en esto claro. Mira, cuando Donald Trump estaba en el gobierno, no hubieron guerras. Entra Joe Biden y tienes las dos guerras más difíciles que se han presentado en los últimos años. Una en Europa, donde tienes a Rusia con Ucrania, y aquí tienes en el Medio Oriente, en un verdadero aspaviento a Israel con sus vecinos de alrededor. Esta administración de Biden no fue capaz de controlar Europa y el Medio Oriente, y encima tiene elecciones sobre la cabeza. Yo pienso personalmente que el cálculo, la presión política de Biden puede tratar de arrinconar mucho más a Israel. El problema es que Netanyahu de una vez defina cuál va a ser su posición. Abiertamente, él tiene que decirle a Israel, al país, qué es lo que le están ofreciendo al Hamas
qué es de lo que dijo Biden verdadero y qué es falso, pero tiene que hablar claro, porque no podemos seguir caminando entre tinieblas. Una pregunta ya para cerrar, doctor David Diamond, y muchas gracias como siempre por salirte un momentito de tus compromisos allá desde Israel para compartirnos esta actualidad aquí, en donde miles de personas se están enterando de lo que está pasando allí dentro. Y es época de elecciones en Estados Unidos. Si Donald Trump vuelve a ser presidente de los Estados Unidos, ¿eso beneficia de alguna manera o no a Israel? Yo pienso que Netanyahu y Donald Trump tienen que limar asperezas. Y creo que es más fácil limar asperezas con Trump que arreglar todos los enredos que se han creado con Biden. Porque al fin y al cabo, Donald Trump quedó herido, sentido con Netanyahu de por vida, tal vez por la actitud que toma Netanyahu cuando se dan las elecciones en Estados Unidos. De hecho, Netanyahu fue el primer mandatario de Estado en llamar a felicitar a Biden cuando no se sabía si había ganado realmente o no. Eso provocó una rabia en Donald Trump que hasta el día de hoy no la paró. Pero hay que también entender una cosa. Donald Trump es un amigo de Israel. Más allá de sus discrepancias con Netanyahu, él defiende a Israel y tiene un lobby, es amigo del lobby israelí en Estados Unidos, que le está haciendo entender a Donald Trump que va a tener que dejar de lado sus pugnas personales con Netanyahu, porque de lo contrario, un conflicto en el Medio Oriente está claro que no afecta solamente a Netanyahu o al país de Israel, afecta a cualquier político mundial. Ahí estamos. Más claro el agua, siempre lo decimos. Querido doctor David Ya hay otro Diamond. detalle más, Sí, si me permite, Iván. claro que sí. Si me permite, Iván. Ayer en México ya prácticamente ha quedado patentizada la victoria de la política, ¿verdad? Claudia Sheinbaum, que Sí. es una señora judía que ha ganado las elecciones en México. Quiero hacer una aclaración, una ponderación simplemente. Mucha gente piensa y dice que porque es judía va a apoyar a Israel. Déjeme decirle que absolutamente todo lo contrario, se equivocaron. Ella es una mujer abiertamente anti-israelí, que quede absolutamente claro. Si ustedes piensan, los mexicanos, que por tener una presidenta de origen judío, ella va a apoyar a Israel, están erradísimos. De hecho, ella defiende a la posición de los dos estados y todas las posiciones de izquierda radical estilo Petro. De eso ni se sorprendan. Ella puede ser judía de sangre, pero es pro-palestina de corazón. Claro. Bueno, judío también es George Soros, ¿no? Sí, y el mismo Mark Zuckerberg, que permite que en el Facebook se publique cualquier basura quieran contra Israel y no es capaz de controlar el antisemitismo en sus redes. Bueno, esa es una buena pregunta. A ver qué va a suceder, sobre todo con los amigos de México, con Claudia Sheinbaum, la nueva presidente de México, quien es empresaria judía, elegida presidente de México debido pues a tantas cosas que hay alrededor de lo que gira allí. Es una judía, pero será anti-israelí, como dice el doctor David Diamond. Ya lo vamos viendo. Doctor David Diamond, un abrazo y muchas gracias por este tiempo aquí con nosotros. Muchas gracias, Iván. Saludos a tu audiencia. Un fuerte abrazo a la distancia. Que Dios los bendiga. Muy buenas tardes desde Israel. Muchas gracias. Doctor David Diamond, primero lo escuchas aquí. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como laredcristiana.com. Subimos material permanentemente. Activa la campanita para mantenerte informado. laredcristiana.com en YouTube. Contenidos con propósito.